Así, hermanos, vamos a dejar que el Señor nos ministre en esta tarde. Y yo le voy a pedir que leamos, vamos a leer un poquito en el libro de Números. El pasaje importante lo vamos a estar desglosando, pero vamos a empezar a leer en el libro de Números. Si usted tiene su Biblia a la mano, yo le invito a que abra el libro de Números en el capítulo 9 y vamos a empezar leyendo desde el versículo 15. Así que yo lo animo a que lea con nosotros. Yo voy a estar leyendo la Nueva Versión Internacional, y si usted tiene cualquier otra versión, pues algunas palabras van a diferir, pero el mensaje es el mismo. Así que Números capítulo 9 versículo 15 dice: el día en que se armó el santuario, es decir, la tienda del pacto, la nube lo cubrió, y durante toda la noche cobró apariencia de fuego. Versículo 16. Así sucedía siempre. De día la nube cubría el santuario, mientras que de noche cobraba apariencia de fuego. Versículo 17. Cada vez que la nube se levantaba de la tienda, los israelitas se ponían en marcha, y donde la nube se detenía, allí acampaban. Versículo 18. Dependiendo de lo que el Señor les indicara, los israelitas se ponían en marcha o acampaban, y todo el tiempo que la nube reposaba sobre el santuario, se quedaban allí. Versículo 19. No importaba que se quedara muchos días sobre el santuario, los israelitas obedecían el mandamiento del Señor y no abandonaban el lugar. Muy importante que volvamos a repetir el versículo 19. No importaba que se quedara muchos días sobre el santuario, los israelitas obedecían. La semana pasada estuvimos hablando acerca de que la obediencia, ¿verdad? Ser obedientes es el mayor regalo que podemos darle al Señor, y es la mayor bendición que puede venir sobre nuestras vidas. Así que marque ese versículo, ¿verdad? Donde dice que los israelitas obedecían el mandamiento del Señor y no abandonaban el lugar. El versículo 20. Lo mismo ocurría cuando la nube reposaba poco tiempo sobre el santuario. Cuando el Señor así lo indicaba, los israelitas acampaban o se ponían en marcha. Versículo 21. A veces la nube se quedaba una sola noche, pero ya fuera de día o de noche, cuando la nube se levantaba, los israelitas se ponían en marcha. 22. Aunque la nube reposara sobre el santuario un par de días, un mes o más tiempo, los israelitas se quedaban en el campamento y no partían. Pero cuando se levantaba, se ponían en marcha. Versículo 23. Cuando el Señor así lo indicaba, los israelitas acampaban o se ponían en marcha. Así obedecían el mandamiento del Señor, según lo que el Señor les había dicho por medio de Moisés. Esto que acabamos de leer era lo que sucedía. El tiempo específico en el cual estamos hablando es cuando los israelitas habían salido de Egipto, habían cruzado el mar y estaban en el desierto del Sinaí. En ese momento los israelitas estaban acampando, tenían que hacer tiendas de campaña para poder dormir y para poder cubrirse del sol durante el día. Este es el éxodo, que duró 40 años. Durante esos 40 años en el desierto, esto era la rutina. Nosotros acabamos de leer que había una nube. Aquí es donde se nos dice que había una nube de día
y que en la noche esa nube cobraba apariencia de fuego o la nube se convertía en un fuego, lo que nos indica a nosotros que durante el día en los desiertos, los que han estudiado estas cosas dicen, los meteorólogos, que durante el día en los desiertos la temperatura puede subir a más de 110, 115 grados. En esas temperaturas, cualquier ser humano que esté expuesto al sol durante mucho tiempo puede morir de deshidratación. Y en la noche ocurre lo contrario. Las temperaturas en los desiertos pueden bajar a -0, lo cual la gente puede morir de cualquiera de las dos circunstancias, o por mucho calor o por mucho frío. En este caso nosotros vemos que Dios siempre tiene cuidado de su pueblo. Dios siempre provee lo necesario, lo que el pueblo vaya a necesitar. En este caso, Dios de antemano sabía que el pueblo iba a atravesar un desierto y que iba a necesitar esta cierta clase de ayuda. Pero esta ayuda no es una ayuda normal, sino esta es una ayuda sobrenatural. Dios de una manera sobrenatural hacía que esta nube se mantuviera sobre ellos para que el calor del desierto, los rayos solares, no pudieran hacerle daño mientras estuvieran allí. Y durante la noche esa nube se transformaba en una columna de fuego que, aunque las temperaturas bajaran a -0, los que estaban cerca de la nube, los que estaban bajo la nube, en este caso la columna de fuego, pues podían tener una temperatura agradable para poder dormir. Esto nos enseña, hermanos, que Dios de alguna manera sobrenatural siempre va a tener cuidado de nosotros, aunque nosotros no veamos, aunque en nuestros ojos naturales no veamos. Dios siempre está en cuidado de nosotros. Dios siempre va a proveer la nube. Esta es una expresión que nosotros usamos, ¿verdad? Que Él va a proveer la nube de día y va a proveer también la columna de fuego por la noche. En este tiempo nosotros estamos atravesando un momento difícil como iglesia. Estamos caminando en un desierto porque no sabemos cuándo, cómo las cosas van a cambiar o si las cosas van a regresar a lo mismo. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos y en lo que sí confiamos es en que Dios está trabajando aún en medio de estos tiempos, su nube, su presencia. Este es el segundo punto que quiero hablarles. La nube o la columna de fuego se representa como la presencia de Dios. Eso representaba la presencia, o sea, que Dios estaba allí presente. Por lo tanto, vamos a hablar de lo que es estar bajo la presencia de Dios. Muchos anhelamos que en tiempos difíciles el Señor nos provea lo necesario. Pero aquí viene la pregunta para nosotros es, ¿estamos nosotros bajo la presencia? ¿Verdad? Porque dice que la presencia de Dios en aquellos tiempos se manifestaba desde el tabernáculo o desde el santuario. Desde ahí esa presencia se manifestaba y todos aquellos que estaban bajo la presencia, bajo la nube, recibían el beneficio durante el día de que el sol no los quemara y en la noche de que el frío no los matara. Pero había que ser obediente, ¿verdad? Como lo leímos en el versículo 19. Todos los que eran obedientes y estaban pendientes hacia dónde la nube se movía o si la nube se paraba, eran los que recibían ese beneficio. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la obediencia. Hoy en día nosotros vemos, y es muy duro decirlo, y yo espero que usted lo entienda,
la iglesia en general, la iglesia alrededor del mundo, está más pendiente o está siendo más obediente a lo que el gobierno dice, a lo que las autoridades dicen, y no a lo que Dios o a donde Dios se está moviendo. No es que nosotros vayamos a ser desobedientes, pero hubo una ocasión en la cual el apóstol Pedro y el apóstol Juan fueron llevados delante del concilio, y delante de ese concilio se les pidió que no hablaran en el nombre de Jesús. Y la respuesta del apóstol el apóstol Pedro, y la respuesta del apóstol Juan en ese tiempo fue: ¿qué es mejor? ¿Obedecer a los hombres o obedecer a Dios? Y aquí se trata de obediencia. Y la obediencia muchas veces va a causar en nosotros algo incómodo. Dice la palabra que el Señor Jesucristo, por lo que padeció, aprendió obediencia. O sea que hay un fruto cuando somos obedientes. Dice la palabra también que nosotros sufrimos por desobedientes, y el fruto de la desobediencia es muerte. Pero también dice la palabra que nosotros recibimos un beneficio de la obediencia, aunque al principio pareciera que no. El fruto de la obediencia nos hace justos. Y si nosotros nos hacemos justos, es lo que el Señor siempre ha querido de nosotros. Por lo tanto, consideremos, hermanos, que el gobierno ha decidido decirle a la iglesia cuándo puede abrir sus puertas y cuándo tiene que cerrar sus puertas, no importando si la voluntad de Dios o lo que Dios quiere es abrir las iglesias o no. Nadie hasta el día de hoy se ha levantado diciendo lo contrario. Entonces yo le digo, ¿a quién estamos obedeciendo? ¿Estamos obedeciendo a Dios o estamos obedeciendo al gobierno? ¿Quién está gobernando? ¿Quién está gobernando sobre la iglesia? Porque dice en el libro de Romanos que nosotros, en Romanos capítulo 6, en el versículo 16, dice lo siguiente. Romanos capítulo 6, versículo 16. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Nosotros nos damos cuenta que a quien nosotros obedezcamos, nos hacemos sus esclavos. En este caso, si nosotros le estamos obedeciendo más al gobierno que a Dios, vamos a terminar siendo esclavos del gobierno. Y es a lo que el gobierno quiere tener un control absoluto. Quiere llevar sus niveles de control aún sobre la iglesia. No lo duden, hermanos, que en un tiempo no muy lejano, aún el gobierno va a querer decirnos qué podemos predicar y qué no debemos predicar.
Usted el día de hoy puede tomar nota de eso y se va a dar cuenta que no estamos muy lejanos cuando el gobierno quiera gobernar sobre la iglesia. Entonces, regresamos al libro de Números en el capítulo 9 y estamos en el versículo 22. Dice: la nube podría reposar un día o un mes o más tiempo en un lugar, pero había que ser obediente. Si la nube se quedaba un día, había que quedarse un día bajo la nube. Porque si nosotros no estamos bajo la nube, bajo la obediencia de Dios, podemos estar expuestos. En aquel tiempo ellos estaban expuestos al calor del sol o al frío de la noche y podían morir. Por eso yo hoy les digo, hermanos, ¿a quién estamos nosotros hoy obedeciendo? El Señor dice una cosa y el gobierno dice otra cosa. El gobierno dice que nosotros no podemos imponer nuestras manos sobre los enfermos, que es prohibido que nosotros los toquemos. Pero la palabra de Dios dice que impondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. La iglesia por mucho tiempo ha luchado en contra de las regulaciones del gobierno, porque la iglesia la gobierna el Señor. La iglesia es gobernada por la presencia, y nosotros debemos de entender y saber dónde está la presencia de Dios para permanecer debajo de esa presencia. Una de las claves para nosotros saber si estamos bajo la presencia de Dios es si somos obedientes a lo que Él ha establecido. Obedientes en casa, obedientes en la oración, obedientes en la lectura, obedientes a nuestros pastores, obedientes a lo que Él ha declarado, a lo que Él ya desde un principio ha establecido para bendecirnos. Eso significa que estamos debajo de esa nube, de la presencia de Dios. Pero cuando sabemos que no estamos debajo de la presencia, es cuando no obedecemos a lo que el Señor ha establecido. Cuando nosotros queremos hacer lo que nosotros queramos, ¿verdad? En aquel tiempo era muy rápida la respuesta cuando se salía de la presencia de Dios. Leemos en el versículo 22, dice que si un día la presencia se quedaba sobre el tabernáculo, un día tenían ellos que acampar ahí. Y si la presencia se levantaba y se movía, ellos tenían que moverse. Eso se llama obediencia. La protección de Dios es así. La protección divina no viene sobre la gente que vive en desobediencia. Esta gente está expuesta al sol y al frío. Porque la obediencia, aunque en muchos casos es, como dije, no es algo muy agradable. Porque yo le digo a usted, tener que hacer una tienda de campaña por un día, todo el trabajo que lleva montar una tienda de campaña, para que al próximo día haya que desarmarla y caminar y esperar hasta que el Señor diga: aquí es ese otro lugar donde vamos a acampar. El Señor nunca les decía: vamos a caminar por un día, por 2 días, por 3 días. Ellos simplemente tenían que ir bajo la nube. Y si la nube continuaba moviéndose, el pueblo seguía marchando. Fue lo que leímos desde el versículo 15 en adelante. Así es como la protección de Dios está sobre nuestras vidas. Si tú eres obediente, si tú estás cumpliendo con lo que el Señor ha demandado de ti,
Si tú estás siendo obediente en estar aquí presentes por estos 45 minutos o una hora escuchando a tu pastor, estás siendo obediente, la presencia de Dios está sobre ti. Si tú continúas aún en estos tiempos difíciles, aportando a la iglesia, creyendo en lo que el Señor va a hacer en esta iglesia, tú estás siendo obediente. Tienes la seguridad que esa nube va a estar sobre ti, te va a proteger de día y de noche, porque la obediencia es así. La obediencia trae bendición. La obediencia no solo va a traer bendición sobre ti, sino sobre tu familia. Nosotros el día de hoy, aunque es difícil, aunque es duro, seguimos siendo obedientes. Como lo hemos dicho, aunque es incómodo hacer este mensaje desde este lugar, porque no podemos verlos, no podemos escucharlos, no estamos acostumbrados a hacerlo así. Estamos aquí día a día, desde el último día que pudimos reunirnos, estamos aquí domingo a domingo, siendo obedientes, llevando este mensaje de esperanza, y lo hacemos de la misma manera que si estuviéramos reunidos en un templo o no. Somos obedientes, porque la obediencia nos asegura a nosotros que la protección de Dios está sobre nosotros. Porque si la obediencia da un fruto de justicia, hermanos, la desobediencia trae muerte. La desobediencia va a traer desilusión. La desobediencia va a traer tristeza. Va a robarte el gozo. Por lo tanto, yo te digo, sé fiel, sé obediente, aprende como nosotros hoy estamos aprendiendo a estar quietos bajo la nube que es la presencia de Dios. Si la presencia de Dios dice que tenemos que estar en este lugar por cierto o un determinado tiempo, seamos obedientes, pero estemos bien atentos. Estemos sensibles a lo que el Espíritu Santo nos dice, si es tiempo de marchar, si es tiempo de caminar o si es tiempo de quedarnos quietos. Si el Espíritu Santo, que es la presencia del Señor, nos dice a nosotros, es tiempo de que le sigamos creyendo al Señor, no nos movamos. El no moverse significa que lo que has estado haciendo, como tú habías estado sirviendo a la iglesia, tú habías estado sirviendo a la iglesia debajo de un lugar, en un edificio. Pues si tú eras fiel ahí, eso significa que aún ahora, el día de hoy, que no estamos bajo ese edificio, sigamos siendo fieles al Señor. Sigamos haciendo lo mejor, lo que esté a nuestro alcance. Recuerde que la presencia de Dios era reflejada a través de la nube o la columna de fuego. Y la presencia de Dios se mueve. La presencia de Dios no es estática. La presencia de Dios hace que nosotros nos movamos hacia lugares que quizá no estemos cómodos. La presencia de Dios se ha caracterizado porque te va a llevar a lugares que vas a conquistar. Te va a proteger, pero te va a mover. En ese tiempo, si la nube decidía caminar por una semana, había que caminar por una semana. Si había que quedarse por un mes acampando, había que ser obediente. Eso nos dice a nosotros que la presencia de Dios se mueve de un lugar a otro. Y quizá en estos tiempos eso es lo que el Señor quiere en tu vida. Quiere moverte. Quizá tú estás diciendo, es que no siento la presencia de Dios. Quizá estás diciendo, yo quisiera estar bajo la presencia de Dios. Quizá el Señor te está moviendo a moverte, a hacer algo que no habías hecho antes, a que seas obediente. Yo sé que son tiempos difíciles,
Pero si le creíste al Señor cuando los tiempos eran claros, el Señor no te ha fallado hoy. Síguele creyendo, porque lo que siembres en estos tiempos va a dar fruto y vas a comer de ese fruto. El Señor quiere bendecirnos a todos y cada uno de nosotros, pero quiere bendecirnos a través de la obediencia. Síguele sirviendo al Señor. Sigue bajo esa presencia. Sigamos siendo obedientes. No dejemos que sea el gobierno el que gobierne sobre nuestras vidas. El gobierno es un sistema totalmente paralelo al gobierno de la iglesia. La iglesia se gobierna por lo que el Señor dice, no por lo que los presidentes, los gobernadores o los alcaldes digan. La iglesia tiene su rey y ese rey se llama Jesucristo. Él es el que nos dice a nosotros que caminemos. Si nosotros nos damos cuenta, cuando Moisés liberó al pueblo de Israel de Egipto, tuvo que ir en contra de lo que Faraón quería. Luego nosotros nos damos cuenta que cuando Jesucristo estuvo caminando sobre esta tierra, allá en la tierra de Israel, el gobierno romano fue el que se opuso, fue el que lo crucificó a él. Nosotros vemos también en la historia de la iglesia, el imperio romano siempre se opuso al cristianismo. Hasta en el año 300, cuando el gobierno y la iglesia se unieron. Por lo tanto, hermanos, seamos obedientes a lo que el Señor dice. No tengamos temor. La palabra dice que por ser obedientes al Señor, aún vamos a ser llevados delante de los gobernadores, delante de aquellos que ejercen la justicia. Y como a Pedro y como a Juan, fueron los gobernadores de Jerusalén los que les dijeron, no hablen más en el nombre de Jesús. Pero su respuesta fue clara: es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Aunque la desobediencia a los hombres va a traer un castigo, no tiene comparación con el fruto que esa obediencia va a traer sobre tu vida. Es una bendición que vas a acumular para tu vida, para tus hijos, para los hijos de tus hijos, hasta 1000 generaciones. Te va a alcanzar esa bendición. Es más importante, hermanos, obedecerle a Dios que obedecer a los hombres. Así que no tengamos miedo. Sí existe una enfermedad allá afuera, pero esa enfermedad no es más grande que nuestro Dios. Y si Dios dice que Él puede aún que una culebra venenosa como mordió a Pablo allá en aquella isla y el veneno no tuvo ningún impacto sobre su vida, yo te digo, hermano, que si nosotros somos obedientes, pueden venir tormentas, mordeduras de serpientes, virus, enfermedades incurables, puede venir pobreza, puede venir crisis, puede venir hambre, pero si nosotros somos obedientes, si estamos bajo la nube, vamos a estar bajo la protección. Ahí bajo la nube es que va a llover maná del cielo. Ahí bajo la nube es cuando la piedra, esa roca de la cual fluía agua, ahí es donde vamos a beber de esa agua de vida. Por lo tanto, seamos obedientes. Podrá venir cualquier cosa, pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién se podrá levantar en contra de nosotros si Dios va delante de nosotros? Por lo tanto, yo te animo en esta tarde a que seas obediente, a que te mantengas bajo la nube, bajo la presencia, que sigas trabajando para el Señor, que sigas sirviendo al Señor, que sigas aportando, que sigas orando, que sigas haciendo lo mismo que hacías cuando estábamos reunidos debajo de aquel edificio
El edificio no es la presencia de Dios. La presencia de Dios se ha movido y la presencia de Dios está ahora sobre nuestras casas, sobre cada una de nuestras casas. Si nosotros somos obedientes, esa nube está sobre nuestras casas. A ti no te va a hacer falta nada. Así como a los israelitas en medio de aquel desierto no les hizo falta nada, a ti no te va a hacer falta nada porque la presencia se ha movido. Pero sé obediente. Que la presencia de Dios, lo que la presencia de Dios diga, eso es lo que debemos de hacer. Muy pronto vamos a estar tomando medidas como iglesia y vamos a tomar medidas que quizá vayan aún en contra de lo que los gobernadores digan. Pero nosotros debemos de creerle al Señor y no de que creerle al gobierno, hermanos. Porque si nosotros desde ahora empezamos a dejar que el gobierno empiece a mandar o a gobernar sobre nosotros, tan fácil, muy fácil vamos a caer en lo que la palabra dice, que vendrá un tiempo en que si nosotros nos dejamos ser sellados, si dejamos que ese microchip sea implantado en nosotros, y si no tenemos ese sello, o sea, en nuestra frente o en nuestra mano, no vamos a poder comer, no vamos a poder vender ni comprar. Si tan fácil estamos obedeciendo hoy, muy fácilmente vamos a obedecerles cuando estas nuevas leyes, cuando estas nuevas regulaciones en un futuro se den. No, hermanos, nosotros no obedecemos al gobierno, nosotros obedecemos a Dios. No hacemos imprudencia, pero Dios nos ha dicho a nosotros que Él tiene el poder para que cualquier enfermedad sea curada. No dejemos, hermanos, que la manipulación nos lleve a nosotros a ser obedientes al pecado para muerte. Seamos obedientes al Señor para justicia. Aquí en este tiempo es donde vamos a ver quiénes van a morir en el desierto. ¿Qué generación se va a quedar en el desierto? Porque hubo una generación, por 40 años, hubo una generación que el Señor tuvo que esperar que muriera en el desierto y no pudo llegar a la tierra prometida. Aquí, en este momento, es donde nos hacemos la pregunta: ¿quiénes se atreven a creerle al Señor y a conquistar? ¿Quiénes son esa generación? La generación de Josué, la generación que conquista. La generación del desierto que estuvo bajo Moisés fue una generación que se quejó, que murmuró, que fue desobediente, pero murió en el desierto. Por lo tanto, ¿qué generación eres tú? Eres generación Josué, que van a llegar hasta la frontera, va a cruzar el Jordán y van a conquistar la tierra que el Señor ha prometido.